Lo que acaba de ocurrir en las cumbres más despiadadas de los Alpes franceses no es una simple victoria. Esto es una auténtica masacre deportiva que ha dejado en ridículo absoluto a toda la élite del ciclismo europeo. Las alarmas se han encendido en los despachos más poderosos del viejo continente porque nadie, absolutamente nadie, vio venir la brutal humillación que el prodigio latinoamericano Isaac del Toro estaba a punto de ejecutar en las narices de los intocables del pelotón. Hay pánico total en Europa. La prensa francesa está en shock. Los directores de equipo no saben dónde esconderse y los favoritos, aquellos que se creían los dueños absolutos de la carretera, muerden el polvo de la derrota más amarga de sus carreras. Lo que se vivió en las rampas más duras de los Alpes no fue una carrera limpia, fue una demostración de poder destructivo que ha fracturado por completo los planes de las grandes escuadras. El ciclismo mundial ha cambiado para siempre en cuestión de minutos. Para entender la magnitud de este colapso europeo, tenemos que situarnos en el momento exacto donde la tensión se cortaba con un cuchillo. Los Alpes franceses, un terreno sagrado, un escenario donde supuestamente los ciclistas europeos dictan las reglas del juego. El favorito del torneo, respaldado por millones de euros en presupuesto, por una estrategia milimétrica y por un equipo entero diseñado exclusivamente para protegerlo, comenzó el ascenso con una sonrisa de arrogancia. Se sentían seguros. Creían que el terreno y la altitud terminarían por asfixiar las ambiciones del joven gigante de América. Pero qué equivocados estaban. En el ciclismo de este nivel, la arrogancia se paga con sangre, y lo que planeaba Isaac del Toro era una emboscada histórica. Mientras los rivales se miraban entre sí, cuidando los vatios y siguiendo las órdenes conservadoras de sus directores desde los autos, del Toro se mantenía ahí, camuflado en las primeras posiciones, midiendo el sufrimiento en el rostro del supuesto rey de Europa. Se notaba en el ambiente que algo grande iba a estallar, pero la directiva europea jamás imaginó que sus protegidos terminarían completamente destrozados y humillados a la vista del mundo entero. Y entonces, ocurrió lo impensable. A falta de los kilómetros más brutales y empinados, justo donde el oxígeno empieza a escasear y las piernas suplican clemencia, Isaac del Toro lanzó un ataque tan violento y despiadado que pareció un insulto para los veteranos de Europa. No fue un cambio de ritmo normal, fue un hachazo seco, una aceleración brutal que rompió el asfalto, dejó congelado al favorito de Europa. Las cámaras oficiales no podían creerlo. El ciclista intocable, el hombre que la prensa europea ya daba como campeón indiscutible, se quedó clavado, mirando con la rueda trasera de Del Toro, se alejaba a una velocidad descomunal. El pánico fue inmediato. En los radios indios internos de los equipos europeos solo se escuchaban gritos de desesperación. Vayan por él, no lo dejen ir, va a destrozar la carrera. Pero ya era demasiado tarde. La humillación ya estaba en marcha. La ventaja empezó a crecer de forma escandalosa. 10, 20, 40 segundos, más de un minuto en un abrir y cerrar de ojos. El favorito de Europa, completamente solo, sin gregarios que pudieran salvarlo, y con el rostro desfigurado por el dolor y la vergüenza, entendió en ese mismo instante que su reinado en los Alpes franceses había sido pulverizado de la forma más dolorosa posible. Este ataque no solo destrozó las piernas de sus rivales, sino que ha desatado una guerra interna sin precedentes en el pelotón. Los directores de equipo están furiosos y exigen explicaciones inmediatas, porque lo que debía ser una fiesta europea se convirtió en la peor pesadilla de sus vidas. ¿Cómo es posible que un solo ciclista haya dejado en ridículo a toda una estructura multimillonaria? ¿Qué cartas bajo la manga tiene guardadas Del Toro para la siguiente etapa que tiene temblando a los líderes? No te muevas de tu asiento, porque lo que estás a punto de descubrir en la segunda parte de este video va a cambiar por completo todo lo que creías saber sobre esta carrera. Las verdaderas razones del pánico en Europa, las llamadas de emergencia en los equipos rivales
y la orden secreta que se acaba de filtrar desde los despachos del UAE están a punto de salir a la luz. El caos en los despachos de las grandes escuadras europeas acaba de superar todos los límites imaginables, mientras Isaac del Toro cruzaba la línea de meta, dejando una estampa histórica en las cumbres francesas. Detrás de las cámaras se desataba una auténtica tormenta política y deportiva. Los teléfonos de los directores de equipo echaban humo. Nadie en Europa estaba preparado para aceptar que un joven corredor del continente americano hubiera destrozado sus estrategias milimétricas en menos de 10 kilómetros de ascenso puro. Las reuniones de emergencia comenzaron en los mismos autobuses de los equipos, con los rostros desencajados y un ambiente de funeral que confirmaba la magnitud del desastre. La prensa del viejo continente, que horas antes preparaba portadas celebrando la superioridad de sus propios corredores, tuvo que cambiar por completos titulares en tiempo récord. Las palabras crisis, humillación y colapso absoluto empezaron a inundar las plataformas digitales. Los analistas más respetados no encontraban una explicación lógica a la pasividad con la que el gran favorito de Europa permitió que Del Toro le arrebatara el control total de la carrera. No se trataba solo de una pérdida de tiempo en la clasificación general, sino de un golpe psicológico devastador que ha dejado secuelas profundas en la moral de todo el pelotón. Pero lo más grave de este colapso no fue la diferencia de vatios en las piernas, sino el aislamiento total al que fue sometido el líder europeo por su propia escuadra. En plena transmisión, el mundo entero pudo ver cómo sus gregarios, esos corredores pagados con contratos millonarios para protegerlo hasta el último aliento, desaparecieron por completo del mapa cuando la carretera se puso cuesta arriba. El favorito de Europa se quedó completamente solo, desamparado ante el ritmo implacable de Del Toro, una imagen de debilidad extrema que ha encendido todas las alarmas entre los patrocinadores del equipo, quienes exigen respuestas inmediatas ante semejante ridículo en televisión internacional. Mientras el pánico se extendía por los equipos rivales, en el entorno de la escuadra de los Emiratos se respiraba un aire de secretismo absoluto. Lejos de celebrar abiertamente la exhibición de su nueva joya, los directores mantuvieron una actitud fría y distante, una reacción extraña que ha levantado todo tipo de sospechas en el paddock. Los rumores apuntan a que el ataque salvaje de Del Toro no estaba programado en el guión oficial del equipo y que su tremenda demostración de fuerza ha puesto en una situación muy incómoda a las jerarquías internas que pretendían proteger a otros capos de la escuadra. La tensión es tan alta que se habla de un fuerte altercado en el coche del director justo después de la etapa, donde se habrían dictado órdenes muy severas para frenar del joven corredor en las próximas jornadas de alta montaña. Estamos ante un intento descarado de frenar la progresión de una leyenda en plena estación para no opacar los intereses comerciales de Europa. La polémica está servida y el ambiente dentro del pelotón se ha vuelto completamente tóxico. No te despegues de la pantalla, porque lo que vas a escuchar en la tercera parte de este informe especial te dejará con la boca abierta. Nos adentraremos en los detalles ocultos de la conversación privada entre el director y el corredor al bajar del podio, y la drástica decisión que podría cambiar el destino de Isaac del Toro para esta temporada en los Alpes, en los Eres, el silencio que inundó el autobús del equipo tras la línea de meta no hacía más que confirmar que la bomba atómica deportiva ya había estallado. Lo que ocurrió en los pasillos internos, lejos de las miradas de los aficionados y de los micrófonos de la prensa, fue el inicio de una de las mayores batallas políticas que ha vivido el ciclismo moderno en los últimos años. Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en el que Isaac del Toro bajaba del podio con la medalla de líder, pero su rostro no reflejaba la alegría de un campeón que acaba de hacer historias en los franceses, reflejaba la seriedad de un hombre que sabe perfectamente que acaba de romper un pacto invisible dentro del pelotón internacional. El director de la escuadra
lo esperaba al pie de la estructura, con los brazos cruzados y una mirada fría que congelaba el ambiente, una señal inequívoca de que la exhibición histórica del joven prodigio no había sentado nada bien en las altas esferas colonizadas por los intereses del viejo continente. La conversación privada que mantuvieron dentro del vehículo oficial duró apenas unos minutos, pero la intensidad de los gritos y los gestos de desaprobación se alcanzaban a percibir desde el exterior del recinto. Fuentes internas del paddock de los Alpes franceses han filtrado que el director le recriminó duramente haber lanzado ese ataque despiadado. Falta de tantos kilómetros para la meta. La orden oficial del equipo era mantener un ritmo de carrera sumamente conservador, una estrategia diseñada para desgastar al pelotón de forma progresiva sin exponer las debilidades de los otros líderes europeos del equipo. Al saltar con esa violencia desmedida y aplastar al gran favorito de Europa en su propio terreno, Del Toro no solo desobedeció una instrucción directa por radio, sino que dejó en evidencia la falta de liderazgo y la debilidad de las figuras consagradas que la directiva pretendía proteger a toda costa para mantener estables los contratos multimillonarios de sus patrocinadores principales. El pánico se ha apoderado por completo de los despachos europeos, porque este resultado rompe de forma definitiva con la narrativa de superioridad que se había construido meticulosamente durante toda la pretemporada. Las portadas de los principales diarios deportivos de Francia, Italia y España reflejan un desconcierto colectivo, utilizando adjetivos que rozan la humillación total para describir cómo un solo corredor, sin la necesidad de un tren de gregarios que lo impulsara en las rampas más empinadas, fue capaz de aislar y someter al ciclista más protegido de todo el continente. El entorno del favorito de Europa está buscando desesperadamente culpables, acusando públicamente una supuesta falta de solidaridad dentro del pelotón y criticando la agresividad desmedida del corredor latinoamericano, a quien tachan de imprudente por no respetar los códigos no escritos de la regularidad y el respeto a las jerarquías tradicionales de las carreras de 3 semanas. Mientras tanto, la afición a nivel mundial ha estallado en júbilo, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo hacia la nueva joya del ciclismo, transformando la victoria en un fenómeno viral incontrolable que la directiva de la escuadra ya no puede tapar con comunicados tibios en sus canales oficiales. La presión mediática es tan sofocante que se ha convocado a una reunión de urgencia para la misma noche de hoy entre el cuerpo técnico, los representantes legales del corredor y los máximos responsables de la escuadra de los Emiratos. El objetivo de este cónclave secreto no es celebrar el liderato, sino imponer un freno de mano definitivo al ímpetu destructivo de Isaac del Toro de cara a las próximas de alta montaña que se avecinan en la cordillera francesa. El ultimátum que está sobre la mesa es drástico y no admite discusiones. O el corredor se somete a trabajar de forma exclusiva como gregario de lujo para las figuras del equipo en las siguientes jornadas, o se enfrentará a un aislamiento estratégico total donde se le prohibirá terminante volver a saltar del grupo de favoritos, sin importar lo fuerte que se sienta en las piernas. Esta orden dictada desde la comodidad de los despachos ha desatado una ola de indignación silenciosa entre los mecánicos y auxiliares del equipo, quienes ven con impotencia cómo se intenta sabotear el talento puro de una leyenda en plena gestación, solo para no herir el orgullo de las estructuras tradicionales del ciclismo del viejo continente. Los analistas más atrevidos aseguran que estamos ante una repetición exacta de las tácticas oscuras que se utilizaron en el pasado para frenar a otros grandes campeones que osaron desafiar el orden establecido por los directores europeos. La gran incógnita que mantiene en vilo a todo el mundo del deporte es saber si Isaac del Toro agachará la cabeza y aceptará el rol de sumisión que le quieren imponer a la fuerza, o si por el contrario decidirá dinamitar por completo la disciplina interna del equipo en la próxima subida y lanzar otro ataque suicida que termine de sepultar
la poca autoridad que le queda a su director deportivo. La tensión se puede cortar con un cuchillo en el hotel de concentración, y el ambiente se ha vuelto completamente tóxico entre los mismos compañeros de habitación, quienes evitan cruzar miradas con el actual líder de la carrera por miedo a las represalias de la directiva superior. Lo que comenzó como una gesta heroica en los Alpes franceses se ha transformado en una auténtica guerra de poder donde el talento puro se enfrenta cara a cara contra los millones de euros de los despachos corporativos. No te muevas de tu asiento ni un solo segundo. Lo que vas a presenciar en la cuarta parte de este video va a cambiar por completo tu perspectiva sobre lo que realmente sucede cuando un ciclista decide salirse del guión establecido para hacer historia con sus propias manos. Revelaremos el documento filtrado con los vatios reales que movió Del Toro en el ascenso y la polémica respuesta que su entorno más cercano le ha dado a la directiva antes de irse a dormir en esta noche de pánico absoluto. Puntel, en el comedor del hotel de concentración, reflejaba una tensión insoportable, digna de un thriller de alta traición. Mientras el resto de los equipos procesaban los datos de los ordenadores de a bordo, el entorno más cercano a Isaac del Toro decidió no quedarse de brazos cruzados ante las amenazas de sanción y aislamiento estratégico directiva de la escuadra. En un movimiento sumamente audaz que ha dejado en jaque a los directores del equipo de los Emiratos, el círculo íntimo del ciclista latinoamericano filtró a los analistas de mayor renombre en el paddock el informe de telemetría real y los vatios exactos que el corredor movió durante los últimos kilómetros del ascenso a los Alpes franceses. Los datos son, sencillamente, una aberración de la naturaleza que explica, con total claridad matemática, por qué el gran favorito de Europa quedó reducido a una figura decorativa sobre el asfalto. Según el documento de rendimiento, que ya circula de forma clandestina en los teléfonos de todos los preparadores físicos del pelotón, Del Toro sostuvo una potencia promedio que supera cualquier registro histórico en esa altitud específica de los Alpes. Lo que los ordenadores registraron no fue un esfuerzo medido ni una aceleración progresiva de carrera. Fue un pico de potencia sostenido de una brutalidad tan extrema que rompió de inmediato todos los algoritmos de simulación que los equipos utilizan para calcular los tiempos de ascenso. El favorito de Europa, que ascendía a un ritmo ya de por sí considerado de élite absoluta, sufrió un colapso en sus métricas al intentar seguir la estela del latinoamericano por apenas 300 metros. La telemetría revela que los niveles de ácido láctico del corredor europeo se dispararon a niveles críticos en cuestión de segundos, obligando a su organismo a entrar en un modo de supervivencia que lo dejó completamente clavado en las rampas duras de la montaña francesa. Esta filtración de datos no fue un descuido, fue una declaración de guerra abierta por parte del entorno de Del Toro hacia la directiva, que pretendía silenciar su hazaña en los despachos. La estrategia de los representantes del líder de la carrera fue brillante y despiadada. Al hacer públicos los VAR reales del ataque, le demostraron al mundo entero que frenar a Isaac en las próximas etapas no sería una decisión basada en criterios deportivos o tácticos, sino un sabotaje directo y deliberado contra el corredor más fuerte de toda la competición. La respuesta que el manager del ciclista le dio al director deportivo de la escuadra, antes de que éste se retirara a su habitación, fue lapidaria y retumbó en las paredes del pasillo principal del hotel. Si quieren que Isaac deje de ganar, van a tener que subir a la carretera ustedes mismos y bajarlo de la bicicleta a la fuerza, porque las piernas de sus protegidos europeos no van a poder hacerlo. El impacto de estas palabras ha dinamitado por completo los últimos puentes de comunicación que quedaban dentro del organigrama técnico de la escuadra. El director principal, visiblemente sobrepasado por la insurrección de su nueva joya y por la presión asfixiante de la prensa internacional, pasó la madrugada en vela manteniendo llamadas telefónicas de alta prioridad con los máximos inversionistas del proyecto deportivo. Los patrocinadores,
Lejos de alinearse ciegamente con las jerarquías tradicionales del ciclismo del viejo continente, han mostrado una profunda preocupación por la imagen destructiva que daría la marca si el mundo entero que se está obligando al líder actual de los Alpes franceses a frenar sus piernas para favorecer, de forma artificial, a corredores que han demostrado una debilidad alarmante en la carretera. La polémica ya no es solo deportiva. Se ha transformado en un problema financiero de escala masiva, donde cada decisión táctica en la siguiente etapa puede costar millones en contratos publicitarios. Mientras la cúpula corporativa se debate entre el orgullo europeo y el pragmatismo comercial, en los hoteles de los equipos rivales, el pánico total se ha transformado en una estrategia de pura supervivencia para la jornada de mañana. Los directores de las grandes escuadras de Francia, Italia y España saben perfectamente que si Del Toro vuelve a gozar de total libertad para atacar en el próximo puerto de montaña, la clasificación general quedará completamente sentenciada antes de que el pelotón siquiera vislumbre las etapas finales de la temporada. Se habla ya de una alianza desesperada y histórica entre varios equipos rivales, una coalición secreta diseñada con el único propósito de asfixiar al latinoamericano desde los primeros kilómetros del día, aprovechando que su propio equipo probablemente le negará el apoyo de sus gregarios como castigo por su desobediencia en la etapa anterior. La mesa está servida para una de las jornadas más dramáticas y caóticas en la historia moderna del deporte sobre ruedas. Por un lado, una directiva furiosa que busca recuperar el control de su estructura a base de amenazas, prohibiciones y castigos disciplinarios. Por el otro, un corredor prodigio que ha descubierto el tamaño real de su poder en la montaña y que cuenta con el respaldo absoluto de millones de aficionados que exigen un ciclismo libre de las ataduras y los pactos oscuros de los despachos corporativos. La noche en los Alpes franceses se agota y los rostros de los protagonistas, al salir de sus habitaciones, reflejan que nadie ha podido pegar un ojo en este campamento de batalla. No te apartes de la pantalla ni un solo instante, porque lo se va a escuchar en la quinta y última parte de este explosivo informe especial te dejará completamente paralizado en tu asiento. Revelaremos el plan de ataque definitivo que Isaac del Toro ha diseñado en secreto con su círculo más cercano para la etapa reina mañana, desafiando abiertamente la orden de veto de su director y la drástica decisión que la organización de la carrera podría tomar si la guerra civil dentro del equipo termina por provocar un colapso total en la seguridad del pelotón internacional en las carreteras de Francia. Amanecer en los Alpes franceses no trajo la paz, sino el inicio del día más crítico en la carrera de Isaac del Toro. Con la orden de veto firmada por la directiva sobre su mesa y la amenaza latente de dejarlo completamente aislado en la carretera, el joven prodigio tomó una decisión que cambiará el rumbo del ciclismo moderno. Lejos de amedrentarse o aceptar el rol de sumisión para proteger los intereses europeos, Del Toro y su círculo más cercano diseñaron un plan de ataque clandestino para la etapa reina. Un plan que no depende de las órdenes que dictamine el coche del director, ni de la falsa ayuda de unos gregarios que tienen prohibido tirar de él. La estrategia es tan simple como suicida. Romper la carrera desde el mismísimo banderazo de salida, reventando el pelotón antes de que las alianzas entre los despachos puedan organizarse. El ambiente en la línea de partida era eléctrico. Los comisarios de la organización de la carrera miraban con profunda preocupación las pizarras de tiempos y las reuniones de última hora entre los directores de escuadras. Los rumores de una huelga encubierta de gregarios y de un boicot masivo contra el líder de la competencia llegaron a oídos de la alta dirección del torneo en Francia. El reglamento es claro. Si la guerra civil interna de un equipo pone en riesgo la integridad física de los corredores o altera de forma fraudulenta el espectáculo deportivo, la organización tiene la facultad de aplicar sancionásticas, que van desde la descalificación de los directores, involucrados hasta la expulsión del bloque entero de la carrera.
La presión ya no solo asfixia al entorno de Del Toro. Ahora la directiva del UAE se encuentra entre la espada y la pared, vigilada de cerca por los jueces internacionales. Cuando el juez de carrera bajó la bandera, el asfalto de los Alpes se convirtió en un auténtico campo de batalla. La orden secreta del director de frenar a Isaac se ejecutó de inmediato. Sus propios compañeros se echaron hacia atrás, dejándolo al descubierto en las primeras rampas del día. Pero lo que la cúpula corporativa olvidó es que el talento puro no necesita de un tren millonario cuando las piernas responden con vatios de otra galaxia. Del Toro, con una sangre fría impecable, no esperó a que el favorito de Europa marcara el ritmo. Con un esfuerzo descomunal y desafiando abiertamente el veto de su coche, el latinoamericano lanzó un contraataque salvaje en los primeros kilómetros de ascenso, dejando congelados tanto a sus rivales como a sus propios directores, quienes gritaban desesperados por la radio que abortara la fuga. La traición de los despachos fue pulverizada en plena montaña. El pánico total se apoderó de los autos oficiales al ver cómo la ventaja del líder comenzaba a crecer de forma escandalosa ante los ojos de millones de espectadores que presenciaban la televisión en vivo. No hubo pacto, alianza ni orden de equipo capaz de frenar el ímpetu de un corredor que ha decidido escribir su propia historia con letras de oro. El colapso en el ciclismo europeo es absoluto y el veredicto de la carretera ha sido inapelable. Isaac del Toro ha demostrado que el verdadero poder no se encuentra en las firmas de los contratos multimillonarios de los despachos, sino en el alma y el coraje de quien se atreve a destrozar el orden establecido en las cumbres más altas del mundo.